Buenas noches, hermanos. Pues vamos a iniciar con el estudio de esta noche. Continuamos con el estudio de los dones. Y pues dentro de la preparación de lo que es los dones, hemos estado viendo los árboles de la virtud y los árboles de los defectos. Y continuamos con lo que ya habíamos comenzado hace ya 3 meses y medio. En el Salmo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 3 es el importante, hermanos. Dice: será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, en esta hora te damos, Señor, las gracias y te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a interpretar correctamente, pero sobre todas las cosas entender las analogías que tú haces en tu palabra, del por qué nos comparas con árboles y por qué nos comparas con frutos y con árboles enraizados firmemente, y siempre nos comparas con cosas silvestres, naturales, propias de tu creación, para que nosotros podamos tener una claridad diferente en cuanto a la comprensión y estructuración de tu mensaje a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, en este estudio a saber cómo apagar los dardos de fuego del maligno, bendito Padre, que es parte importante de la ejecución de los dones, la armadura espiritual. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están afirmándose, por todos aquellos que están dándose cuenta de los errores que han cometido y si están en el proceso de restauración, por todos aquellos que están luchando contra un dolor, contra un malestar, contra una situación negativa. Señor, dales la fortaleza para resistir, para perseverar. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues para comenzar con este estudio que se va a basar en los dardos de fuego del maligno, vamos a usar una de las piezas de la armadura espiritual, que es el escudo de la fe. Si han estado siguiendo las prédicas, hablamos de que la fe sin esperanza se convierte en una fe débil, pero que la fe, juntamente con la esperanza, se convierte en algo más sólido y en algo más firme, y que nos ayuda a que nuestra fe tenga el movimiento, tenga la acción, que nos permite que la fe no esté estática, nos permite ir a la obediencia, la esperanza. Buscamos 2 Corintios 10, del 2 al 6. Segunda de Corintios 10, del 2 al 6 dice: ruego pues que cuando estuviera presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tiene como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. ¿Qué significa estos versículos? A grandes rasgos nos están diciendo por Pablo a través del Espíritu Santo que las armas, los instrumentos, las herramientas que el Espíritu Santo usa o nos brinda para que nosotros podamos atacar al maligno, o más bien defendernos del maligno y apagar los dardos de fuego que nos va a lanzar, no son carnales, no son terrenales, no son con nuestras fuerzas, sino que es a través de la fe y de la esperanza que nosotros tenemos a través del escudo de la fe. Si analizamos toda la armadura que nos llevó el año pasado, todo el año 2019 en la iglesia Conchem, todo un año estudiando lo que es la armadura de Dios, nos damos cuenta de que la armadura no es algo subjetivo, sino que es algo real. La armadura, cada pieza de la armadura tiene su función, cada pieza de la armadura tiene un tiempo para ponerse, cada pieza de la armadura es indispensable en el ministerio independiente que Dios así nos ha dado a cada uno de nosotros. Muy bien, primero, antes de pasar a los tipos de dardos, buscamos Efesios, en donde nos dice, Efesios 6:16, después de que nos da la lista de la armadura de Dios, siguiendo la escalera espiritual, termina el versículo 16 y dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar, y nos da una cantidad, y nos dice la finalidad del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En este versículo, que es el parteaguas del estudio, tengo yo que entender que el escudo es lo suficientemente grande para protegerme y cubrirme. Los que tienen todavía la prédica del escudo de la fe se van a dar cuenta que el escudo te cubre desde los pies hasta la punta de la cabeza, por tanto ningún dardo puede penetrar. Es un escudo cóncavo, es un escudo que tiene forma circular y que te abraza. Cuando tú pones el escudo, te protege todo alrededor, todo lo que es la parte frontal te protege de los dardos de fuego. Es un escudo que está hecho de varios materiales, de 3 materiales, pero no vamos a ahondar mucho en lo que es la estructura del escudo, sino en la finalidad de él. Porque al tener el escudo bien puesto, nosotros vamos a ejercer los dones de una manera vamos a ejercer los dones de una manera correcta, como el Espíritu Santo quiere que nosotros ejerzamos eso. Muy bien, brincamos a Isaías 44:4. Y dice la palabra de Dios, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En el versículo 3, que es el anterior, dice, porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta es una promesa que nosotros tenemos
y tiene mucho que ver con el versículo que dice, enraízate en el Señor, porque al enraizarme en el Señor, por más que yo esté andando entre la hierba, por más que yo esté andando entre situaciones negativas, entre gente que no son correctas o entre actos que no son los adecuados, esa fe que yo empiezo a instaurarme en mí, me va a hacer crecer como un árbol y me va a hacer resaltar de todo lo que me rodea. Y entonces el Señor derrama bendición, derrama de su espíritu, derrama entendimiento, porque aquí dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y cuando dice espíritu se refiere al espíritu de la mente porque está en minúscula. Por tanto dice, derramaré entendimiento sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauce. Uno de los árboles más firmes, más fuertes y más poderosos es el sauce, que puede crecer, no es de mucha altura, pero puede extenderse y es un árbol tan frondoso que puede cobijar a mucha gente. Junto a las riberas de las aguas, dice. Muy bien. Ahora brincamos a los tipos de dardos y presta mucha atención porque son 8 tipos de dardos de fuego que usa el maligno. Te voy a ir diciendo cuáles son los dardos de fuego y luego vamos a pasar qué significa un dardo y cómo nosotros podemos ir apagando cada uno de estos dardos de fuego. A lo mejor te identificas con algunos de estos en tu vida, o a lo mejor los 8 tipos de dardos ya están llegando a tu mente, a tu vida. El escudo tiene que proteger tu mente, el escudo tiene que proteger tus pensamientos, el escudo tiene que proteger tu manera de vivir. Ya no militamos según la carne. Entonces, si los dardos nos están golpeando, es porque el escudo no es lo suficientemente fuerte o porque nosotros no tenemos la actitud de levantar el escudo y de usarlo, porque podemos tener la fe y no usarla. Acuérdense de la prédica de la fe con obras y de la fe sin obras. Muy bien, el primero de los dardos con el cual el maligno le gusta atacar a los hijos de Dios es el dardo del desánimo. Tú puedes tener una fe y una firmeza. De repente empiezan a venir las pruebas y las pruebas empiezan de menor a mayor y van creciendo. Se vuelven más molestosos, se vuelven más seguidos, se vuelven más, como que se multiplican las pruebas, como que no sales de una y ya entraste a otra, y son tan insistentes que te empiezan a generar aberturas en tu escudo, porque empezamos a preocuparnos, que es la puerta que abre el escudo para que entre el dardo del desánimo, es la preocupación. Te desanimas. El Satanás es tan hábil que no usa a los inconversos. Hace que los inconversos se vuelvan espectadores, porque a los que usa Satanás son a los mismos hermanos, a los mismos de la iglesia, a la misma gente que supuestamente conoce de Dios. Te pone pruebas que deberían de servirnos para afirmar nuestra fe, pruebas que deberían de ser derrotadas a través de la esperanza, y es por eso que la fe sola se vuelve un escudo frágil, pero una fe con esperanza y cubierta con el amor de Dios se vuelve un escudo inquebrantable. De repente todo te empieza a salir mal y empieza a entrar el desánimo. ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando en esos momentos en que tú derrames tu alma y le preguntes a Dios por qué, como dice el libro de Habacuc, podemos preguntarle a Dios por qué, sí. Podemos reclamarle a Dios, sí. Pero también debemos mantenernos después de esa queja o después de ese reporte de cosas malas que nos pasan hacia Dios, debemos mantenernos postrados un tiempo, porque luego dice Jehová, ahora cíñete, que ahora te voy a contestar todo lo que tú me estás preguntando.
y nos empieza a cubrir con el espíritu del entendimiento que habla Isaías y dice, ahora te voy a hacer entender que todo eso no viene de mí, viene de un enemigo que tú tienes que te está tirando dardos de fuego constantemente. Dice, tiene lógica que tú siendo mi hijo, yo te esté probando para que tú caigas y tropieces y al final termines renunciando a la fe que te debe de dar la vida eterna. No tiene ninguna lógica, dice el Señor. Yo lo que quiero es prepararte, fortalecerte, te doy tu armadura, te doy tu actitud, te doy la fe, te doy dones, te doy todo lo que necesitas para vencer. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? El segundo de los dardos viene a cargo de un demonio muy poderoso que dice en la Biblia, existe el espíritu de error y el que hace funcionar al espíritu de error es la confusión. No es lo mismo error que confusión. Confusión es algo parecido a la verdad. El error no. El error es como una copia pirata, no es lo mismo. Te das cuenta rápido de la diferencia de los materiales. En cambio, el espíritu de confusión es prácticamente una copia exacta y la única diferencia es en la actitud, la única diferencia es que no habla verdad, la única diferencia es que no te miran a los ojos, la única diferencia es de que no buscan a Dios. Entonces el espíritu de confusión y el espíritu de error trabajan juntos. Entonces el segundo de los dardos es el de la confusión. ¿Qué hace el espíritu de confusión? Hace que perdamos claridad al momento de decidir. Y si nosotros decidimos mal, ya abrimos una puerta que nos puede condenar a estar en una prisión espiritual, que es un poquito lo que predicamos el sábado y el domingo. Es este espíritu o es este dardo el que nos llega a nuestra mente y perdemos claridad. En otras palabras, dice la Biblia que es un velo. Este dardo, cuando llega a tu mente, se convierte en un velo. Como las flechas que cuando llegan al objetivo, sueltan una red. Así es más o menos este dardo de confusión, que cuando llega a nuestra mente, nos pone un velo que nos impide ver con claridad, y es cuando nosotros decidimos de manera incorrecta. El tercero de los dardos no trabaja solo. El tercero de los dardos trabaja juntamente, combinando el primero con el segundo. Y este dardo es el de la depresión. El dardo de la depresión trabaja juntamente también con otro que es el de la negligencia, que es cuando nos sentimos tan tristes, porque la depresión, si recordamos, es una tristeza prolongada por mucho tiempo. Es un estado de ánimo alterado hacia algo negativo y nos hace hacer devocionales que no le dan la honra ni la gloria a Dios. Nos hace elevar oraciones de queja o de reclamo. Nos hace hacer peticiones de cosas que Dios no nos va a poder cumplir porque son peticiones poco claras en la palabra de Dios. Son peticiones más bien deprimentes, son peticiones insolentes, porque ya no nos damos cuenta de lo que estamos hablando y empezamos a hacer oraciones con base a la tristeza que teníamos. Y acuérdense que lo que hay que hacer antes de orar, si estoy triste, es derramar mi alma delante de Dios, que no es lo mismo derramar mi alma delante de Dios que orar. Derramo mi alma delante de Dios, le expreso todo mi sentir y luego le digo, Señor, gracias, ya derramé mi alma, ahora sí estoy listo para el proceso de la oración, que es la comunión contigo. El cuarto de los dardos es la pérdida de la visión. Muy bien, hablamos que la confusión nos pone un velo. Este velo es momentáneo. Un ejemplo, voy a ir a la iglesia, tengo media hora para ir a la iglesia. De repente llega un dardo de confusión y me entretengo arreglando algo, haciendo una tarea, de repente ya se me hizo tarde. Y entonces mi decisión ya se ve alterada y por lo general ya no voy al templo porque se me hizo tarde. De esa manera funciona el dardo de la confusión. En cambio, el dardo de la pérdida de visión
es más general. Lo que hace es ver hacia el interior. El espíritu de confusión te hace ver hacia el exterior. En cambio, el de la pérdida de visión te hace verte a ti con más defectos, te hace verte a ti más inseguro, que no puedes conseguir algo, que si oras Dios no te va a escuchar, que si lees la Biblia no la vas a entender. De esa manera trabaja el dardo de la pérdida de la visión. Dios no me puede perdonar, no soy tan importante. Son dardos que trabajan en nuestra área mental. Que recordar muy bien que nuestra mente es el campo de batalla. El dardo número 5 te combina el 2, el 3 y el 4. Este es el dardo de la desorientación. Es cuando perdemos el camino, es cuando ya no tenemos la confianza de buscar a Dios, cuando ya no nos da ganas de ir a la iglesia por ver la actitud de los hermanos, es cuando ya no sé si debo seguir a Dios o no, que ya no sé si vale la pena seguir orando o no. Y si te das cuenta, son dardos de fuego que son progresivos. Primero entra uno, luego el otro, y te van produciendo una pérdida de fe y una pérdida de espiritualidad. Nos hace voltear hacia una dirección contraria de lo que es Jesús, porque Jesús te dice enfáticamente, yo soy el camino. Y lo que hace el dardo de la desorientación es exactamente lo contrario, perder el camino, en qué lugar estoy, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo, y no tengo esa claridad. El sexto dardo es el de apartamiento. Es cuando ya me retiro del ministerio, me retiro de la iglesia, me retiro de las oraciones, me retiro de los grupos, me retiro porque siento que me ofenden, porque siento que no se preocupan por mí, porque siento que no soy importante, porque siento que todos son egoístas. En este dardo en específico es el que me hace a mí estar solo. Y dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este dardo lo que hace es apartar a una oveja del rebaño para que pueda ser atacado con mayor libertad y Satanás pueda, pues, destruirlo. El séptimo de los dardos es el dardo de la desesperación, que es cuando nosotros ya no tenemos esperanza, perdemos la esperanza, dejamos débil a la fe. Y es cuando empiezan a llegar más tentaciones, porque ya empezamos a reaccionar en la carne. Y acuérdense de lo que dice Corintios, que dice que no militamos según las armas de la carne. Y lo que nos hace este dardo es militar con las armas carnales, con nuestras propias fuerzas, y hacer a un lado el poderío y la majestad y el señorío de nuestro Padre Celestial. Nos hace pecar, pero con pecados específicos que nos produzcan enfermedades, con pecados específicos que nos produzcan maldiciones, con pecados específicos que despierten nuestras concupiscencias y nos alejen del Espíritu Santo de Dios. El octavo de los dardos es el dardo de la derrota. Prácticamente este dardo es cuando Satanás ya venció, o sea, ya convirtió a una persona creyente en una persona impía. Y es aquella que ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo, ya no puede discernir entre la maldición y la bendición. Es la que, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, estos son los 8 tipos de dardos que existen. Y ahora te voy a definir lo que es un dardo. ¿Qué es un dardo?
Un dardo es, si tú buscas el diccionario, te va a decir, un dardo es una flecha, un arpón, una lanza, una jabalina. Es un arma que se arroja de lejos y esto implica que es algo que se lanza con la mano o con algún instrumento desde un lugar lejano, que no, la persona no puede estar muy cerca para arrojarte un dardo. Habla de una distancia y si yo me meto un poco a la definición, quiere decir que hay una cobertura de Dios que no le permite a Satanás acercarse demasiado para atacarnos directamente. El dardo es un ataque indirecto que va hacia nuestra mente para resquebrajar el yelmo de la salvación. Si logra penetrar el escudo de la fe, lo que te hace es dudar. Y si dudas, te quitas el yelmo de la salvación y no solamente ya venció el escudo de la fe, sino que ya venció otra pieza de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Si es algo como una flecha, como una lanza, una jabalina, eso quiere decir que viaja muy rápido, a gran velocidad, y cuando llega al blanco, produce un impacto. Y ese impacto que produce recibir un dardo es un impacto que te aturde, es un impacto que no te permite tener una claridad momentánea y es cuando el diablo aprovecha para hacernos caer. La Biblia nos habla de que el enemigo de nuestras almas nos envía dardos de fuego, dice Efesios 6:16. El fuego, cuando es desatado en un lugar, destruye rápidamente todo lo que toca. Si hace cuenta que nuestra mente es un campo presto, si se tira un dardo de fuego en algún punto, ese dardo de fuego empieza a contaminar cada área de nuestra vida, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, nos va llevando de lo espiritual a lo natural, a lo terrenal, a lo animal, y nos lleva del entendimiento al instinto, y es cuando reaccionamos, y es cuando ya somos impíos de nuevo. Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, nos da estrategias para que podamos protegernos y defendernos y apagar estos dardos de fuego que nos han enviado y nosotros podamos salir ilesos. Y lo dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan es un libro de guerra espiritual muy fuerte que nos habla de la batalla de las tinieblas y de la luz. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y aquí es donde habla la Biblia de ese demonio poderoso que nos lleva a la apostasía. Y dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. Hablando del espíritu de error, es un espíritu muy fuerte que en los posteriores días, o sea, nuestra actualidad, ya está ejerciendo un ministerio poderoso en donde lo puedes ver en la mayoría de las iglesias realizando doctrinas ajenas a la palabra de Dios, como el irse hacia atrás, el que te impongan las manos y pierdas el conocimiento, el que te vas para atrás y pierdes el sentido, el que te empiezas a revolcar. Son prácticas antibíblicas que no tienen ningún fundamento espiritual. El Espíritu Santo lo que hace es darte claridad, darte lucidez, es despertarte, no es quitarte el conocimiento, no es dejarte inconsciente, no es dejar que te manipulen y que te controlen. El Espíritu lo que te da, dice la Biblia, es dominio propio, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu con la capacidad de razonar, de analizar, de decidir y de actuar. Y no te priva de tu entendimiento y no te priva de tu conocimiento y tampoco te quita el sentido.
El espíritu de error se mueve en muchas iglesias de tal manera que puede ser un mensaje que edifica, pero las prácticas son contaminantes. Es como estar en un lugar en donde está la presencia de Satanás y él use la palabra de Dios y nos cautivamos por la palabra de Dios, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. Esa es la trampa de Satanás. Satanás puede predicar con la palabra, sí. La Biblia dice que se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, habla como Dios, pero lo que no puede hablar este sujeto es verdad. Te habla con la verdad de la palabra, pero él no puede hablar verdad porque pura mentira hay en él. Lo que él hace es declarar la palabra. Al declarar la palabra está hablando verdad de cierta manera, pero cuando te empieza a seducir y te empieza a llevar a lo terrenal, te empieza a llevar a lo animal, ya está usando trampas para llevarte y regresarte de donde Dios te sacó. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:31, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra ustedes? ¿Quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Primera de Juan 3:8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Dios quiere prepararnos, quiere adiestrarnos para la guerra, porque es por medio de nosotros, los hijos de Dios, quienes podemos llevar el Evangelio y podemos hacer que las personas acepten a Cristo en su corazón sin necesidad de hablar de religión, sin necesidad de hablar de divisiones, sin necesidad de hablar de contiendas ni de cosas triviales que no tienen nada que ver con la edificación espiritual. Muy bien. Hay que entender que todo aquel que lee la Biblia la lee para ser bendecido. Por tanto, somos una extensión de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Él y llevamos la palabra hacia donde Él quiere que la llevemos. Yo quiero hacerte una lista de las cosas que tú debes de entender y nunca debes de olvidar. En el punto número 1, nunca pierdas de vista que tu enemigo no es Dios. Hay una falsa creencia de que las pruebas vienen de Dios, que las tentaciones vienen de Dios. Esta es una enseñanza antibíblica, porque la Biblia dice que cada uno es probado y tentado de su propia concupiscencia y que Dios no prueba a nadie. Dios permite ciertas pruebas, sí. No es lo mismo permitir que mandar, que enviar a las personas. Un ejemplo, tú permites que tu hijo vaya a la escuela. Lo permites. En el camino hacia la escuela de tu hijo hay gente que vende cigarros, hay gente que vende alcohol, hay gente que vende drogas, hay gente que insulta, hay gente que hace cosas, pero tú estás permitiendo que tu hijo vaya a la escuela. Dios te permite a ti tener la capacidad de decidir sobre todas las cosas que tú vives. Dios no va a hacerte caer en algo que sabe que no te puedes levantar luego si caes de eso. Tu hijo va a la escuela, entra a la escuela, sale a la escuela, llega a tu casa y tú estás confiado de que tu hijo está haciendo lo correcto. Después de un tiempo te das cuenta en los cambios de actitud que tiene tu hijo que ya está metido en alguna situación problemática. Muy bien, lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Dios confía en nosotros de que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad a veces somos nosotros que le damos lugar a nuestra carne y ofendemos al Espíritu Santo de Dios a través de nuestros pecados no confesados y de nuestra falta de arrepentimiento y de usar la verdad a nuestra conveniencia o de aparentar algo que no somos. Punto número 1, Satanás es nuestro verdadero enemigo. Punto número 2, él se esconde siempre detrás de las personas o de las situaciones para hacernos la guerra. Satanás muy pocas veces se va a enfrentar directamente contra un hijo de Dios, porque si el hijo de Dios es maduro,
Dice la Biblia que si te sometes a Dios y le resistes al diablo, él huye de ti. Por tanto, cuando huye de ti, no puede confrontarte directamente, más que a la distancia lanzándote dardos de fuego. ¿Sí? Y es cuando de repente usa a tu familia, y es cuando de repente usa a los hermanos de la iglesia, y es cuando de repente usa a personas para lastimarte, para dañarte, para hacerte caer. Punto número 3, tienes que entender que estamos peleando con alguien que nunca va a usar misericordia para atacarnos, que es un enemigo que nos odia a muerte y que lo único que quiere es nuestra destrucción. Y hemos minimizado el versículo que dice que él anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y que el ladrón no viene sino a robar, hurtar y destruir. Esto es Satanás, esto es el diablo. Y a veces nosotros decimos, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, salte Satanás en el nombre de Jesús, y creemos que es suficiente con declarar eso. No es suficiente si tú estás en pecado, no es suficiente si no estás maduro, no es suficiente si no estás sometido a Dios, y no es suficiente si no estás resistiendo las acechanzas de Satanás. Él nos odia y lo único que quiere es vernos caídos, es vernos destruidos, es vernos lamentarnos de nuestros errores a futuro para que no volvamos a acercarnos a Dios. El punto número 4, Satanás trabaja 7 días a la semana, las 24 horas del día. Satanás es un enemigo que no descansa. Satanás es un enemigo que no descansa. Y esta es la razón por la que dice la Biblia, velad y orad, orar sin cesar, porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos libres de las acechanzas del enemigo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sino que las conocemos, las entendemos, nos protegemos, nos defendemos y también contraatacamos. Muy bien. Satanás no descansa y lo único que quiere es hacernos la vida imposible, la vida espiritual de una manera imposible, imposible de disfrutar, imposible de agradecer, imposible de gozarnos, imposible de tener la fe, de desarrollar los dones. Satanás sabe que cada hijo de Dios tiene dones tan fuertes que pueden restringirle el poderío de su reinado, pero lo único que hace Satanás es, antes de que llegues al desarrollo de tus dones, él hace que tú no llegues al cumplimiento de la fe, no llegues al cumplimiento de los dones, no llegues a la madurez espiritual. Lo que Satanás hace es apagarte tu espíritu, apagarte tu mente, para que no actives los dones que por naturaleza tienes. Hay que entender que los dones espirituales las tenemos de nacimiento, y si las tenemos de nacimiento, las podemos desarrollar. ¿Sí? En el punto 5 dice, nunca negocies con el diablo, porque es padre de la mentira, ladrón y homicida. Y cuando yo me refiero a negociar, acuérdate que en varios versículos de la Biblia habla de negocio. Un negocio es cuando yo hago un intercambio, ya sea monetario, ya sea espiritual, hago una condicionante. Un ejemplo, yo le digo a mi iglesia, ¿sabes qué? Yo voy a estar asistiendo en esta iglesia, porque en esta iglesia encuentro paz, en esta iglesia encuentro gozo, en esta iglesia me siento bien. Ya hay un negocio espiritual ahí, porque yo estoy dando mi presencia, estoy dando mi ofrenda, estoy dando el servicio a Dios en un determinado lugar, y ese lugar a mí me proporciona paz, me proporciona seguridad, me proporciona protección. Hay un negocio en donde es recíproco el bienestar, ¿no? Entonces, cuando decimos no negociemos con el diablo, se refiere a que yo no debo de decir no pasa nada si hago un pecado menor, entre comillas. No pasa nada si digo una mentira que a la larga me puede llevar una consecuencia. Cuando yo digo voy a abrir una puerta
Desafortunadamente, Satanás hace parecer a las puertas espirituales como pequeñas, pero las puertas más sencillas y más simples son las que nos llevan a prisiones mucho más fuertes, mucho más resistentes y con la capacidad de evitar que nosotros podamos salir por nosotros mismos. Las puertas pequeñas, los pecados menores son los que nos llevan a prisiones más poderosas y que nosotros no podamos salir luego. Una mala decisión, que solamente digamos un sí, solamente digamos un no, nos puede traer una consecuencia espiritual muy grande. ¿Cómo defendernos de los dardos? Santiago 4:7 nos dice que hay que someternos, que hay que resistir y que el diablo va a huir. Someterse significa renunciar a lo que yo soy y permitir que Dios construya en mí a la nueva criatura. La nueva criatura por lo general va a ir en contra de lo que yo hago, en contra de lo que yo fui, en contra de lo que yo estuve haciendo y practicando. Esa es la nueva criatura, la que es antinaturaleza de la vieja naturaleza, valga la redundancia. Porque si yo era un mentiroso, en mi nueva criatura va a ser alguien que debe de hablar verdad. Que si yo era concupiscente, en la nueva naturaleza va a ser alguien que va a obrar en santidad. Y así vamos viendo en el mundo del espejo todo lo inverso de lo que yo fui, es lo que ahora yo puedo ser con la dirección y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Para entender la armadura espiritual, su función es proteger a algo que es vulnerable. Cuando yo me pongo una armadura, si analizamos a los soldados romanos, ellos se ponen armaduras que protegen las partes vitales del cuerpo que la piel misma no podría proteger. Por ejemplo, mi piel no puede proteger a mi corazón de una flecha, de una lanza, porque esas tienen la capacidad de atravesar la piel y de llegar a los órganos vitales. Por tanto, necesito una armadura que me dé invulnerabilidad, que me dé la capacidad de protección y que el dardo cuando llegue o el arma cuando llegue, pues no pueda lastimar ningún órgano importante. La armadura protege al cristiano, al Hijo de Dios. El escudo, cuando dice la Biblia en Efesios, el escudo, si tú lees muy bien y textualmente y discernes y escudriñas, el escudo natural sirve para detener. O sea, te tira una piedra, pone este escudo y detiene el ataque. La Biblia te dice que una de las particularidades que tiene el escudo de la fe no es detener, es apagar. Y te dice que el escudo de la fe puedes apagar los dardos del fuego del maligno. Lo peligroso del dardo no es el dardo en sí, es el fuego que lleva. Y la Biblia en el Antiguo Testamento le llama fuego extraño, un fuego diferente. Es la presencia de algo que te va a llevar a renunciar al verdadero fuego que es el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, todos estos dardos sirven para poner error, para poner confusión, para poner contienda, disensiones, cosas que la Biblia te dice que no debemos de practicar. Entonces te dice que el escudo apaga. Y si tú lo lees, te dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es algo vital en el creyente, porque todo lo que recibimos de Dios lo obtenemos, y cuando obtenemos algo de Dios, lo obtienes por fe, pero la esperanza te hace retener lo bueno. Muy bien, la fe me hace adquirir y la esperanza me hace retener. Y es cuando la fe y la esperanza se unen, se compactan, entonces yo ya puedo adquirir una bendición y ya puedo retener la bendición y hacer que esta bendición sea alargada hacia mis futuras generaciones. La Biblia me dice que sin fe
Es imposible agradar a Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho en muchas prédicas. Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin escudo no puedes darle la honra a Dios, porque si no tienes escudo, tu mente está llena de fuego que viene de los dardos del maligno y por tanto tu mente está en contra de las cosas de Dios por naturaleza. Por eso este versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es probada, pero no es probada por Dios, es probada por Satanás. Y en este caso lo que prueba Satanás es ver el grosor de tu escudo, la potencia de tu escudo, la firmeza de tu escudo, el material de que tu escudo está hecho, para ver qué tantos dardos te puede tirar. Los dardos, recuerda que son progresivos. Santiago 2:4 dice, no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Muy bien, no pensáis en vosotros mismos, no juzgáis en vosotros mismos y venir a ser jueces de pensamientos malos. Está hablando de los dardos de fuego. Cuando un pensamiento malo viene, es porque un dardo ya entró, ya penetró, porque dice la Biblia que pensamientos de paz debemos de tener, pensamientos de bienestar debemos de pensar, porque dice, si hay algo bueno, hay algo santo, hay algo puro, en esto pensar. Si estoy pensando en que mi hermano me odia, estoy pensando en que mi mamá me rechaza, estoy pensando en esta tristeza no se me va, estoy pensando en que me voy a morir de esta enfermedad, es un dardo de fuego que yo tengo que arrancar de mi mente. Puedes hacer las preguntas que tú quieras para irte respondiendo al respecto. En Hebreos te dice que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6. Luego te dice aquí que tenemos que aprender a vivir por fe. Es cuando yo te digo, cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a andar con chancletas, o aprender a andar con zapatos, o aprender a andar con botines, o aprender a andar en zapatillas. La primera vez que nos ponemos algo, hay que acostumbrarnos. Cuando te compras un zapato nuevo, te lo pruebas y te queda bien, pero lo usas el primer día, a lo mejor te saca un callo, una ampolla, y conforme lo vas usando, ya empieza a agarrar la forma de tu pie y el zapato ya se ajusta y ya se vuelve algo que es un instrumento de protección. Lo mismo la fe, al principio lastima, al principio incomoda, pero después se adapta a ti y te protege y te da esa protección de lo cual nosotros anhelamos. Dice en Números 23:19, uno de los versículos fuertes al respecto, Números en el Antiguo Testamento, Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no hará, y si Él habló, no lo ejecutará. He aquí yo he tomado bendición y Él bendijo y no podrá revocarla. ¿Qué significa? Que si yo uso mi fe para decir, Dios me dijo a través de su palabra que me va a bendecir, que me va a sanar, que me va a multiplicar, uso la esperanza que me hace que día tras día yo renueve esa fe con Él, Él ve que ya tomaste esa promesa y Él va a defender lo que Él dijo en su palabra y tú le estás presentando un argumento todos los días en el cual Él no puede revocar su promesa y cada día te va a sustentar con el poder de la palabra que salió de su boca a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es una promesa de Dios.
tengo que renovarla todos los días argumentando la promesa de Dios a través de mi accionar todos los días. La llave que abre la bendición de la promesa es mi actitud todos los días, mi testimonio todos los días, y defender a Dios y argumentarle a Dios la promesa que yo le voy a mostrar. Señor, tú dijiste esto en tu palabra, por tanto yo lo creo, por tanto yo confío, por tanto yo espero y estoy confiado. Y cuando venga un pensamiento, yo lo rechazo porque dice, Dios lo dijo, está escrito, escrito está que Él va a cumplir su palabra, porque fiel es Dios, fiel es el que prometió, y Él no es un hombre para que se arrepienta. Y le argumentas a Dios, y tu promesa ya se vuelve una firmeza, y tu escudo cada día se hace más sólido y más rígido en el mundo espiritual. El escudo, cuando es de metal, no es un metal pálido, no es un metal opaco, es un metal brilloso, es un metal que desde lejos resplandece, y la función de ese resplandor del escudo es cuando tú levantas el escudo y le das la luz, vuelve ciegos a tus enemigos momentáneamente, los encega. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz del Espíritu Santo confunde a los enemigos del Espíritu Santo, por tanto tú siempre vas a salir victorioso, y es cuando la Biblia nos dice que iremos de victoria en victoria, porque vamos a resplandecer como nuestro Padre Celestial. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, o sea, vuestro testimonio, nuestro testimonio, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es importante, porque nuestra luz de nuestro testimonio tiene que reflejar la presencia de Dios, tiene que reflejar pensamientos de Dios, tiene que reflejar emociones de Dios, y tiene que reflejar acciones que Jesús haría. Muy bien. En Juan 4:14, Evangelio de Juan, dice la palabra, mas el que bebiere del agua que Él nos dará, para siempre no tendrá sed, mas el agua que le dará será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tengo que entender que esa agua va a hacer que yo crezca como un árbol, brote como un árbol, aunque esté en medio de la hierba, como dice Salmo 1:3, y seré como un árbol plantado, seré como un árbol establecido, fundamentado, con raíces firmes, con raíces seguras, y seré entonces resplandecido y bendecido con la presencia de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Como conclusión, te dice la palabra de Dios en Efesios 6:16, sobre todo usa el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa sobre todo? Significa antes que nada, antes que cualquier otra cosa. Yo tengo que reafirmar mi fe, que es el primer don espiritual que recibo. En Efesios 2:8 lo dice. Por tanto, tengo que estar caminando en fe, de fe en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, tengo que creer y establecer mis creencias en algo firme y en algo sólido. Tengo que meditar en la paz que Dios me promete.
que no es la paz de este mundo, sino que es una paz diferente. Y tengo que analizar que lo que me va a dar Dios no es lo mismo que da el diablo. Cuando a veces hablamos de un escudo, pensamos que el escudo es a veces como algo que tenemos y que siempre lo tenemos, y aunque no lo usemos, lo tenemos, pero desafortunadamente no es así. El escudo de la fe te sirve para protegerte todos los días, porque es lo que te convierte en el atalaya que dice la Biblia, es lo que te convierte en el vigía que está siempre esperando, que está siempre vigilando, que está siempre viendo lo que Dios quiere que hagamos, porque el escudo me sirve cuando el maligno me ataque, pero yo tengo que estar vigilante de las bendiciones de Dios y de lo que no es una bendición, o en qué momento la bendición se empieza a contaminar por la presencia de un espíritu de confusión o de error que me puede hacer caer a través de pruebas y tentaciones. El escudo de la fe se alimenta de dos cosas. El escudo de la fe se alimenta de responsabilidad y de compromiso. Yo no puedo decir si creo en Dios, pero no oro. La oración es la parte vital, es el lubricante que cubre toda la armadura de Dios. Y es la parte que a mí me corresponde ser responsable de un compromiso hecho con Dios. Orad sin cesar, orad siempre, velad y orad. Y si vemos los versículos en donde se encuentra el término orad, me voy a dar cuenta que la oración es algo continuo, es algo perseverante y es algo que no debe terminar en la presencia de cristiano. Y por último leemos Juan 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, mas confía que yo he vencido al mundo. Muy bien, cuando la Biblia nos dice, y son palabras de Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, estamos hablando de que la aflicción viene por un ataque, la aflicción viene por una prueba, la aflicción viene por una situación adversa, la aflicción viene por algo que no es agradable, la aflicción viene por una enfermedad, la aflicción viene por una derrota, la aflicción viene por una caída de una persona conocida, la aflicción viene por tristeza, depresión, amargura, resentimiento, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia me dice, confía, con fe, esperanza y fe. Tengo que confiar que así como Jesús venció, yo también puedo vencer usando la palabra de Dios. Pues yo te bendigo, hermano. Este es el estudio del día de hoy, hablando de los dardos de fuego del maligno, que tienen que ver de manera directa con los dones, porque si yo no tengo fe, no puedo estar orando sanidad por una persona y estar siendo atacado en mi mente y no protegerme, porque puedo orar, la persona puede sanar a través del poder del Espíritu Santo de Dios, pero cuando yo termine, tener una presión y una influencia que me van a hacer alejarme de Dios. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos. Si no hay ninguna pregunta en línea, pues nosotros nos prestamos a la oración y a la reconciliación con el Espíritu Santo de Dios. Y oramos. Bendito Padre, que en estos momentos nos escuchas, que en estos momentos tú nos buscas, que en estos momentos tú nos llamas. A ti clamamos, esperamos y agradecemos que a través del Espíritu Santo de Dios tú nos permites tener ese acercamiento, tener esa convicción, tener ese sometimiento a ti. Bendito Padre, ayúdanos a mantenernos en la humildad, en la fidelidad, en la bienaventuranza, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a no alejarnos de la oración. Ayúdanos a no hacer cosas vanas. Ayúdanos a no fomentar algo negativo en nosotros. Ayúdanos a no darle lugar a las apariencias
engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque a través de tu poder, a través de tu presencia, nosotros podemos establecer un vínculo afectivo con el Espíritu Santo de Dios y nuestros dones vayan siendo activados hasta ser el ministerio que tú quieres que nosotros realicemos a través de la palabra de Dios. Ayúdanos a discipularnos, ayúdanos a conocer, a entender, a analizar. Ayúdanos a erradicar todo dardo que podamos nosotros tener en nuestras vidas y empezar a acercarnos de una manera plena, total, confiada y segura. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo te bendigo, hermano, y nos vemos hasta el sábado, si Dios permite.